Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Sí, muy buenas tardes, hermanos, o a la hora que usted esté abriendo este programa, pues le deseo lo mejor. Este es el programa Tu Palabra es Verdad. Dice ahí nuestro logo Yeshua Mesías. Yeshua es el nombre conocido en hebreo, ¿verdad? De Jesús. Por cierto, vamos a hablar de él indirectamente, porque vamos a hablar de la salvación. La salvación y Yeshua viene de la palabra Yashá, como vamos a ver que es salvación. Entonces, hoy vamos a estar viendo un concepto muy importante. El primer concepto con que las personas que no han sido conversas tienen contacto con este término salvación, ¿verdad? Es un concepto que necesitamos conocer. Antes que nada, quiero orar para poner esto en manos del Padre. Amante Padre Celestial, soberano del universo, Rey bendito. Tú eres el único, Elohim. Tú eres el primero y el último, Padre. Tú nos das tu Espíritu Santo, así que hoy te pido, Adonai, que me des de nuevo para hablar, para dar a comprender tu palabra. También a todas aquellas personas que escuchan este programa, les deseo que tu Ruach HaKodesh también les abra el entendimiento, y te agradezco por todo, Padre, lo bueno y lo que he considerado malo. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. No dejen de visitarnos si quieren ver este programa o ver otros programas acerca de los temas que presento. Está ahí el canal Tu Palabra es Verdad CR. Ahí están todos los videos y otras cositas, así que pueden ir a YouTube a Tu Palabra es Verdad CR. Bien, ahí están el número mío también por alguna consulta que quieren hacerlo, con muchísimo gusto, ¿verdad? Recibo de todo, lo que quieran manifestar. Bien, vamos a poner el lema del programa, ¿verdad? Deuteronomio 30, 19 y 20. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esta opción al amar, al obedecer y a comprometerte firmemente con Jehová, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces a Jehová,
vivirás por muchos años en la tierra que Jehová juró darte a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Y como complemento, los dichos de Yeshua, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bien, pasamos al tema de qué es la salvación. Como les decía, la salvación es un concepto básico. Obviamente de ahí viene la palabra salvador, ¿verdad? Salvado. Frases como una salvación tan grande que está en Hebreos 2:3. Entonces, es el primer encuentro, o más bien el primer encuentro con este concepto, es cuando alguien te hace la pregunta, ¿quieres ser salvo? A mí me la hicieron cuando yo no conocía de esto, y pues lo primero que se le vino a la mente es, ¿salvo de qué? ¿Verdad? Eso me pasó a mí. Yo, bueno, ¿salvo de qué? ¿Para qué? ¿De dónde estoy yo metido para que me salven? ¿Verdad? Sin embargo, bueno, y eso pasa, ¿saben por qué? Porque cuando uno está en el mundo uno cree que es bueno. Básicamente uno es bueno y que no necesita ningún tipo de ayuda para corregirse, porque, como dice la palabra, ¿verdad? Todo el mundo en su corazón cree que es bueno, es sabio en su propia opinión, ¿verdad? Luego ya cuando uno va caminando, ya acepta a su Mesías como Salvador, ya uno va conociendo todos los atributos y propósitos, todos los atributos de Dios y los propósitos para nosotros, pues ahí es donde ya uno se da cuenta de lo mal que estaba, ¿verdad? No hay nadie bueno, dice la palabra de vida, de la palabra de Dios, y ciertamente es toda una experiencia conocer la salvación, experimentarla más que todo, ¿verdad? Dice también aquí, ¿verdad? Que nosotros cuando aceptamos la salvación, inclusive, ¿verdad? Cuando hemos ya hecho la oración de salvación, yo pienso, y porque yo vivo preguntando a las personas, la gente no sabe qué es salvación, no tienen un concepto claro de qué es salvación. Tal vez es porque pues, no le enseñan bien, o no lo piensa, o no le da importancia, por lo que fuere, ¿verdad? Por lo que fuere, es un concepto que hay que afinar, y yo pienso que podemos, si lo estudiamos, podemos sacar mucho para para mejorar la relación con nuestro Adonai y mejorar nuestra vida en el Evangelio, ¿verdad? Así es lo que yo creo. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre qué es la salvación. El primer encuentro que tenemos ahí, las letritas yo las puse demasiado suave. Voy a ponerlo en primer plano, donde dice Mateo 1:20. Está hablando, ¿verdad? De José, el esposo de María, ¿verdad? El padre terrenal de Jesús, de Yeshua. Dice la palabra, mientras consideraba esa posibilidad, ¿verdad? De abandonar a María, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Yeshua, Jesús, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, entonces esta primera escritura ya nos comienza a enrumbar o a encaminar en la correcta definición de salvación, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos salva Dios? ¿Para qué viene el Salvador? Bueno, de los pecados, primera cosa, ¿ves? De los pecados. ¿A quién salva? Vean ustedes que habla del pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Si usted no es pueblo de Dios, usted no tiene nada que ver con el Salvador,
Por eso yo siempre insisto en corregir a las personas de que ya no son gentiles, ya no son pueblos paganos, ya no son pueblos lejanos de la residencia en los reinos, sino que usted es miembro del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y quién salva? Yeshua, ¿verdad? Por eso su nombre. De hecho, lo vamos a ver ahí, ¿verdad? El verbo yashá, ahí escrito en hebreo, el hebreo se lee de derecho a izquierdo. Verbo yashá, que es salvación o libertar, salvar, libertar. De hecho, el nombre de Josué, que era Yehoshua en hebreo, es Jehová salva. Y de Yehoshua, que se pronuncia un poquito así, yo no sé casi nada de hebreo, pero yo sé que se pronuncia muy parecido a Yeshua. Y Yehoshua se convirtió en Yeshua. Es decir, ahí está algo importante, ¿verdad? En Yeshua hay un misterio. Ahí está el nombre de Adonai, que es Jehová, ¿verdad? Bueno, según lo que he entendido, muchos le dicen Yahvé, ¿verdad? Que son las dos pronunciaciones que parecieran ser alguna de ellas las correctas. Pero bien, de ahí viene Yeshua de salvación, ¿ok? Eso es importante. Vamos a ver a poner esto en primer plano, ¿verdad? Esto es de Zacarías. Zacarías es el padre, era sacerdote ¿cómo se llama? De Juan el Bautista. Vean qué interesante esto. Dice, entonces su padre Zacarías se llenó de Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido, es otro término importante, redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nosotros, con nuestros antepasados, a recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante el juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Entonces es muy interesante esta escritura porque nos habla también de otros conceptos muy, muy relacionados, ¿verdad? Que no son lo mismo que salvación, pero es redención, ¿verdad? Redimido y rescatar. ¿Okay? Ahora, la otra cuestión importante es que vean ustedes para qué somos salvos. Abajo lo dice, para poder servir a Dios sin temor, una santidad y justicia mientras vivamos. ¿Ok? Ven ustedes, entonces, como vamos a ir viendo mientras desarrollo el tema, la salvación no es un lugar donde llegamos importancia en sí misma, no, es un estado que nos permite ir más allá. Aquí lo vamos viendo, ¿verdad? Dice, para servir al Eterno en santidad y justicia, mientras vivamos, ¿ok? Es el punto de vista aquí, ¿ok? Bien, vamos a otro. Este es muy importante, ¿se acuerdan de Zaqueo? Voy a leerlo ahí en Lucas 19. Dice, Zaqueo era un cobrador de impuestos que era lo peor en ese entonces. Y Yeshua lo ve y le dice, llego esta tarde a tu casa, o esta noche a tu casa. Y cuando estaban ahí, sucede esto, dice, mientras tanto Zaqueo se puso de pie ante el Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Yeshua respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque ese hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Muy bien. Entonces, vea qué interesante, ¿verdad? Porque Yeshua, digamos, no destapa, no da su salvación hasta que Zaqueo no confesó su pecado y se arrepintió. E hizo algo más y resarció, ¿verdad? Eso es muy importante. Vean toda la acción que hizo Zaqueo.
Entonces, ¿qué enseñanza es esto, verdad? ¿Qué hay que hacer para recibir la salvación? Pues yo diría que no se puede recibir la salvación si usted no ha reconocido su pecado, ¿verdad? O sea, si no ha dejado de pensar que usted es bueno por sí mismo, ¿verdad? Debe confesar su pecado, ¿verdad? Ya sea en su mente o en la intimidad con Adonai, donde sea, ¿verdad? Y arrepentirse, verdaderamente arrepentirse. Y arrepentirse, ¿verdad? Yo ya le he dicho aquí, arrepentirse es devolverse, es retornar a un camino, comenzar a caminar en otro camino, dejar el camino perverso y comenzar a caminar el camino perfecto, ¿ok? Entonces, eso es necesario para que la salvación de Yeshua comience a hacer en nosotros. Qué importante saber esto, ¿verdad? Porque a veces no conocemos nosotros, pero no conocemos nosotros las dimensiones de la salvación. Ok, vean lo que dice aquí en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Apocalipsis 7:10 dice, y clamaba a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado y al trono. Entonces, ¿cuál es otro aspecto importante de la salvación? Que es dada al creyente y al pueblo por misericordia y por gracia. Es gratis. Eso todo el mundo lo dice, ¿verdad? Porque, bueno, es una de las cosas más importantes que en el cristianismo se habla. Pero sí, también hay que mencionarlo que es gratuito, ¿verdad? Él nos escoge a nosotros. Según Romanos 11, dice que a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, glorificó, ¿verdad? Somos escogidos, ¿verdad? Eso es algo que también tiene discusión doctrinalmente, pero en mi caso también lo pienso, que nosotros somos escogidos y hemos respondido gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero bueno, lo cierto es que la salvación es gratuita. Ya vamos desenmarañando un poquito aquí lo que es la salvación, ¿verdad? Ahora dicen esto, fíjese, otro aspecto importante de la salvación. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, no cabe duda que aquí estos dos versículos, siempre me gusta presentar los testigos, que nos está advirtiendo que nosotros debemos cuidar nuestra salvación. ¿Okay? ¿Cómo? Bueno, no es el tema de pero solamente voy a poner un ejemplo. Vean ustedes, porque hay mucha gente que niega que la salvación se pueda perder. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí se puede perder. Y uno de los casos más ejemplarizantes es el de las 10 vírgenes, que representan 10 iglesias. 10 de esas 10 vírgenes, de esas 10 iglesias, 5 están atentas, ¿verdad? Apercibidas, con aceite suficiente, esperando la venida de su novio. Y 5 están despistadas, ¿verdad? Sin el debido cuidado, ¿verdad? Y sin aceite suficiente. Y después cuando viene el novio, ¿verdad? Estas 5 vírgenes insensatas, estas iglesias descuidadas, quedan afuera. ¿Okay? Quedan afuera. Y también otro Mateo 7:23, ¿verdad? Donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque los que hacen milagros, los que sacan demonios, etcétera, y eso se da en las iglesias, no se da en las cantinas, eso está en las iglesias. Dice, y busquen una versión, la Nueva Traducción Viviente, que se acerca más al griego, dice, apártense de mí ustedes que violan las leyes de Dios, así de claro. Las versiones generalmente adornan eso como hacedores de maldad, y usted dice, bueno, eso no es para mí. Eso no es para mí, yo no soy hacedor de maldad, pero en realidad lo que dice ahí usa la palabra anomía, ¿verdad? Sin ley, ustedes que están sin ley de Dios. Entonces una salvación se puede perder, según eso que estoy evidenciando con esos versículos. Apocalipsis 2:5 también.
Y Apocalipsis 3:15, que se refiere a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis, a las cuales el mismo Yeshua les advierte, ¿verdad? Le advierte al ángel de esas iglesias. Dice, Apocalipsis 2:5, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de tu lugar entre las iglesias. Bueno, habla por sí misma, ¿verdad? Dice que quitará tu candelabro, o sea que el candelabro estaba ahí entre el lugar en las iglesias y lo quitó. Y peor, en Apocalipsis 3:15 dice, yo sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fuera lo uno o lo otro, pero ya eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca, ¿verdad? Otras versiones dice, te vomitaré de mi boca. Es terrible, ¿verdad? Este descuido en las cosas del Eterno, ¿verdad? Las cosas del Eterno son santas. Cuando uno está en esto, pues usted va progresando en el conocimiento de la santidad de las cosas de Dios, ¿verdad? Y obviamente buscar su propia santidad. Pero bueno, más adelante vamos a ver eso. Ok, perdón por la tos. Vamos a ver, quise poner este cuadro para que veamos o explicar que la salvación es estar de un lado espiritual correcto, ¿verdad? De un lado está, bueno, vamos a ver, salvación, del lado correcto obviamente, y del otro lado, condenación. Vida eterna, muerte eterna. Reconciliación con Dios, enemigo de Dios, ¿verdad? Tal vez usted dice, bueno, enemigo de Dios, ¿cuándo he sido enemigo de Dios? Bueno, ahora voy a dar las citas donde dice que éramos enemigos de Dios. De la familia de Dios, ¿verdad? Dice excluido de la familia de Dios, fuera del círculo de la familia de Dios. Pueblo santo, Kadosh, que vamos a ver también esa palabra. Pueblo Kadosh, pueblo común. Recuerde que la palabra común, Kadosh, es especial, es apartado, ¿verdad? Somos herencia del Eterno. Y del otro lado, del lado incorrecto espiritual, es pueblo común. Y del lado correcto es en obediencia a las leyes de Dios y en desobediencia. ¿Claro? Ahora mucha gente pues está brincando ahora porque no les gusta que uno mencione los mandamientos de Dios, pero eso es lo correcto, ¿verdad? Ser obediente requiere de conocer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y esencialmente la desobediencia ha sido el problema del ser humano desde el inicio con Adán y Eva. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Un pequeño acto de desobediencia, pequeñísimo, tomar una fruta que no le correspondía, ¿verdad? Había una ley, no toman de ese árbol y la desobedeció. Entonces, conocer de la salvación, ahora le estoy poniendo así, es comenzar a vivir en obediencia a las leyes de Dios. Muchos, los buenos cristianos, guardan las leyes de Dios, ¿verdad? No lo predican mucho así, como guardar mandamientos, pero la verdad es que sí lo hacen. Pero yo considero que es necesario conocer la vida de Dios. De hecho, yo predico eso, ¿verdad? Estudiar la Torah. La Torah tiene cosas profundas. Ahí nos dice lo más íntimo, ¿verdad? De los atributos de Dios, lo más íntimo de los propósitos de Dios. Además nos da un concepto de identidad dentro del pueblo de Dios. Pero bueno, ahí está eso. Yo espero que alguno, por ejemplo, o por lo menos, ¿verdad?, le entre esa semillita que hay ahí sembrada para que busque más del camino que nosotros caminamos, ¿verdad? En raíces hebreas o mesianismo, ciertamente. ¿Qué dice la Biblia que es la salvación? Bueno, dice, con base en esa división que acabamos de ver, me atreví a poner esta definición, ¿verdad? O por lo menos esta perspectiva de salvación. Haber sido salvados por nuestro Mesías es haber sido perdonados y reconciliados gratuitamente con Dios. Es haber sido injertados en el pueblo santo de Dios. Es haber sido declarados hijos de Dios con derecho, ¿verdad? Otra vez refiriéndome a Adán y Eva, ¿verdad?, al árbol de la vida y vivir eternamente en el reino de Dios y bajo su preciosa ley.
Eso es una definición que me atrevo yo a dar. Ahora, dos cosas, ¿verdad? El árbol de vida, al que no conoce, no sabe, estaba ahí en el Génesis y también aparece en los últimos dos capítulos, creo, el último capítulo, 21, 22 de Apocalipsis, el árbol de la vida. El árbol de la vida estará ahí, ¿verdad? En la nueva Jerusalén, ¿verdad? Lo que nos permite vivir eternamente. Y lo otro, cuando dice bajo su preciosa ley, ¿verdad? Eternamente, usted me dice, ¿pero qué es eso? O sea, ¿por qué vamos a tener ley allá en los cielos? Bueno, sí, aquí les traje, ante esa pregunta, que tal vez muchos se hagan, voy a traer la escritura. Por ejemplo, perdón, sí, es claro, en el Salmo 103:20, dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Verdad? Bien, ahora vamos a Judas 1:6, hablando de los ángeles desobedientes. ¿Verdad? Si hay alguien desobediente, quiere decir que había algo que obedecer, y algo que obedecer son mandamientos, ¿verdad? Quiere decir que si hay desobediencia es porque hay leyes y la infracción de esas leyes es el desobediente. Vean que Judas 1:6 declara, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿verdad? Sino que abandonaron su propia morada, Dios, ¿verdad? Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Okay? Y también está también, ya les digo aquí, donde dice en 2 Pedro 4, Dios dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces, ¿cómo van a pecar sin ley? Tiene que haber leído, porque la definición que da Juan es que pecado es la transgresión de la ley. Por eso me parece, voy a decirlo claramente, absurdo que diga que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que ya es maldición. O sea, es impresionante que digan eso de Dios. Dios no se equivoca. Su ley fue para ser cumplida en lo que corresponde. Bueno, pero eso es otro tema. Ahora, yo también acerca de esto, de lo que perdura la ley, quiero citar Isaías 66:22, porque dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán dentro de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Verdad? Esto que es, como les digo, Isaías 66:22, lo que nos dice es que en el milenio se va a guardar Shabbat. ¿Okay? Ese es el gran pleito que tienen con nosotros, los de raíces hebreas, porque guardamos Shabbat, que es un mandamiento de los 10 mandamientos. Y ya ahí está, te lo estoy mostrando en Isaías 66, que hasta en la Nueva Jerusalén se va a guardar el Shabbat. Obviamente, porque sus leyes son eternas, como Él es. Bien. Otra forma de ver la salvación, ¿verdad? Salvación es el derecho regalado, regalado por Dios para tener una buena y eterna vida en su reino. Eso es, básicamente. ¿Okay? Vean que Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está. Esta mañana estaba viendo que es lo mismo, ¿verdad? Que dijo Yeshua cuando murió, ¿verdad? Consumado es. Al final, vean ustedes que casi el versículo del capítulo 21 de Apocalipsis, casi al final de la Biblia, otra vez dice, hecho está. ¿Verdad? Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Okay? Esto, ahí está encerrado gran conocimiento de la salvación. Salvación es llegar a ese momento, que el Eterno te diga a vos eso, tu Padre Eterno te diga eso que está leyendo. Y también lo que está en Apocalipsis 21:3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la morada de Dios, con los hombres, ¿verdad? Obviamente los salvados. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ves?
Si ustedes notan en todo el Viejo Testamento, ¿verdad? Ahí siempre que Dios establece una orden o da instrucciones, siempre termina con algo muy bonito. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O al revés, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es como una fórmula de cierre del pacto de él. Aquí mismo lo está diciendo, ¿verdad? Dice, ellos serán su pueblo, el pueblo de Dios, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se ve como el pacto final, ¿verdad? Cuando llegamos ahí al milenio. Y aquí está una imagen, dos imágenes más bien, o tres imágenes, que lo que quiero representar es que la Biblia, si la vemos, digamos, a lo lejos, como se ve un bosque, podemos ver que lo que el Eterno quería era un regreso a lo que al principio iba a hacer, ¿verdad? Adán y Eva tuvieron su oportunidad, ¿verdad? El hombre tuvo su oportunidad, le falló, pero el Eterno les da otra oportunidad, ¿verdad? A través de toda la Biblia, todo lo que está escrito ahí, ¿verdad? A través de su gracia, estuvo ahí mismo en el Edén, cuando Él mismo sacrificó un cordero y los vistió con pieles, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Vemos ahí representando ese cuadro como los salvados, ¿verdad? Con vestimentas blancas. Volvemos al mismo sitio donde Él quiso que el hombre estuviera y se cumple su palabra. Dios siempre cumple sus propósitos. Eso es algo muy bonito. También esta imagen representa del libro de Ruth, obviamente a Ruth. Yo no sé si conocen bien la historia, ¿verdad? Pero ella estuvo casada con un judío que murió y su suegra, ¿verdad? Noemí, que está ahí, le dijo, ya te puedes ir, ya no hay ningún vínculo conmigo. Mas ella, habiendo conocido probablemente la bondad de su suegra y los caminos de su esposo, ella le dice, no está ahí, ¿verdad? No me pidas que me vaya. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es básicamente lo que nosotros le hemos dicho, ¿verdad? A Yeshua. Cuando nosotros conocemos de este maravilloso ser de luz, ¿verdad? Que nos enseña la palabra de Dios, nos enseña a caminar como un justo. Vamos a ver el concepto ese. Pues es lo que le decimos, tu pueblo será tu pueblo y mi Dios será mi Dios. O sea, hacemos el pacto, ¿verdad? Tomamos ese pacto que Dios siempre hace para hacerlo nuestra vida. También la salvación está representada aquí por ese cuadro, por esos cuadros, ¿verdad? Son dos dibujos, que es un gusano muy bonito, ¿verdad? Ese gusanito verde, pero nada que ver en hermosura con una bella mariposa celeste, ¿verdad? La famosa Morphus, hay mucho en Costa Rica, ¿verdad? Y nada que ver porque una es terrestre, la otra vuela, la otra tiene libertad, la otra se exhibe, es totalmente dos criaturas distintas. Eso representa precisamente, ¿verdad? La nueva criatura que debemos ser, ¿verdad? No es un pajarito que se le salen 2 o 3 plumas por ahí en el copete, eso no es ser nueva criatura. Ser nueva criatura está representado por eso de pasar de ser gusano a una mariposa. Un lindo ejemplo que puso el Eterno, ¿verdad? En naturaleza para ver esta escritura, ¿verdad? Que habló Pablo de la nueva criatura. Bien, se había dicho esto de los enemigos. Vean ustedes que está en Colosenses 1:21, como nosotros éramos enemigos. Dice, ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos y sin mancha. ¿Ve? Eso nosotros, Él nos reconcilia para algo, para que seamos santos. ¿Okay? Vamos a perfilar un poquito más este concepto. Pero vean ustedes que antes éramos extranjeros, ahora somos pueblo. Antes no éramos familia, ahora somos familia. Así que por favor,
Yo le pido que examine bien su léxico y no se diga usted nunca más gentil. Usted es pueblo del Eterno. Usted es pueblo santo. ¿Okay? Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Bien, es los mismos conceptos que vimos hablando, pero están los dos testigos acerca de que antes de nuestro conocimiento, antes de nuestra salvación, éramos enemigos de Dios. Bien. Entonces, vamos a pasar a otro tema, porque si la salvación es un regalo gratuito, por gracia, ¿verdad? Entonces también gratuitamente somos declarados justos y santos en camino de santificación. Si ustedes obviamente han leído, nosotros hemos sido declarados justos, ¿verdad? Pero en el sentido de inocentes, ¿verdad? Y santos, ¿verdad? Muchos piensan que es cuando tenemos el cuerpo glorioso, ¿verdad? De hecho, en la Iglesia Católica ser santos tiene otra connotación, ¿verdad? Tienen que nombrar los santos, pero en realidad vamos a ver quiénes son los verdaderos santos, ¿verdad? Entonces, todo eso para decir que nuestra salvación trae nuestra justificación y la santificación, ¿ok? O sea, la salvación implica estos dos, digamos, caminos o estados, justificación y salvación, pues vamos a ver. Vamos a ver primero la santificación. La palabra santa, santo, ¿verdad? Como ya he dicho, viene del término hebreo kadosh, santo, apartado, consagrado, puro. Y kadosh viene de la palabra kedushá, que es santidad. ¿Ok? Y vean esto que importante, la kedushá es un atributo de Dios. Oiga, y es tan importante que es el único atributo que se menciona 3 veces. Kadosh, 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 está en Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. ¿Qué significa que se diga 3 veces? Bueno, lo voy a explicar así. Vamos a ver, los superlativos en español, ¿verdad? Cuando yo digo lindo y quiero hacer un superlativo, digo lindísimo. ¿Okay? O también comparado, pues son más lindo. Pero en hebreo no existe esa palabra ísimo, bellísimo, malísimo, etc., superlativo, sino que la técnica que tiene este idioma es que se repiten las palabras, ¿verdad? O sea, Kadosh, Kadosh es muy santo, pero 3 veces santo es santísimo, ¿verdad? Entonces, él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Okay? Entonces, la Kedushá es importante. Y él, en su palabra, en la Torah, él dice 2 o 3 veces, sed santos como yo soy santo. También dice, sed perfecto como yo soy perfecto, dice en Deuteronomio. Y Yeshua toma esas palabras también y dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es nuestro camino. No dice algo así como decimos, chicos, vaya pulsela, hago lo posible, no. Vayan ustedes hacia la perfección. Ese es el mandamiento. Y no podía ser de otra manera. Que lo logremos, ¿no? Pero bueno, literalmente hay que morir en el intento. Es como yo digo, ¿verdad? Entonces, vean esto que la santificación, ¿verdad? Y es algo que los salmos debemos tener, sí o sí. Porque vean estos versículos. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Punto. ¿Okay? Esa es una verdad irrefutable. Sin santidad nadie verá a Dios. Dice 1 Pedro 2, 9, 10. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, no somos gentiles. ¿Verdad? Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Ustedes antes que ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, antes Dios no les tenía compasión, mas ahora les tiene compasión. Entonces, o se es santo o no se es santo. Sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver la definición. Es una excelente técnica, la mejor técnica que la Biblia sea la que se defina a sí misma.
En Apocalipsis 14:12 define que es santo, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Ok? Dice Apocalipsis 12:17, algo parecido, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces son dos elementos para ser santos. Vean ustedes, ¿verdad? Y arriba dice la fe de Yeshua, no la fe en Yeshua, la fe de Yeshua. ¿Cuál es la fe de Yeshua? Bueno, la fe de Yeshua eran los mandamientos de Dios, precisamente, ¿verdad? Muchos hablan de la ley de Cristo. Sí, la ley de Cristo existe, pero está muy relacionada a lo que Él actuaba, y Él actuaba de acuerdo a la Torah. Entonces, es un círculo virtuoso en el cual era Yeshua, ¿verdad? En el cristianismo nos enseña, claro, esto. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque deja la santificación casi de la labor del Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros. Mi punto de vista es que ciertamente el Espíritu Santo es una ayuda idónea para ir caminando en los mismos pasos del varón perfecto, Yeshua, ¿verdad? Que nunca hizo ninguna transgresión a la ley de Dios. Eso hay que verlo. Él no era, nunca, jamás, nunca él quebrantó un mandamiento, ¿verdad? Probando como hombre que sí se puede guardar la ley, ¿verdad? No como dicen muchas personas ahí en el altar, que es imposible para el hombre guardar mandamientos, ¿no? Lean ustedes ahí Lucas 1, ¿verdad? Que dice que los papás de Juan el Bautista eran irreprensibles en la ley de Dios, ¿verdad? ¿A quién le creo? ¿A la Biblia o al que me dice que no se puede? ¿A quién le creemos? ¿Verdad? Es así. Pero es nuestra responsabilidad. La santidad también es una responsabilidad, ¿verdad? Esa lucha interna entre la tendencia al bien y la tendencia al mal que tenemos. Eso es buscar la santidad, y obviamente sí tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y lo sé por experiencia, ¿verdad? Pero nosotros debemos tomar nuestra parte. De hecho, en Gálatas, en Gálatas 5, cuando habla de los frutos del Espíritu, no habla de los frutos del Espíritu externos a nosotros, no, los frutos del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Con esta conciencia nuestra, con estas manos, con esta voz nuestra, es que se dan los frutos. Es algo que debemos dar. Recordemos que Yeshua, ¿verdad? Aquella higuera que no dio fruto, la secó, ¿ok? Nosotros verdaderamente tenemos que dar fruto. Eso es algo que tenemos que buscar, y eso es también la santificación, y está relacionado con lo que vamos a ver ahora, que es la justificación, ¿verdad? Obviamente, como le digo, es uno de los efectos de la salvación, que también es mal comprendido, o por lo menos comprendido a medias. Ciertamente la justificación es ser declarados justos, inocentes, ¿verdad? Es un término hasta jurídico del reino, ¿verdad? Sin culpa, limpios de nuestros pecados. Como les digo, un concepto legal propio del reino de Dios, ¿verdad? Tal vez en una enseñanza próxima, en la que sigue, ¿verdad? Podemos ver cómo limpiar nuestros pecados después de que hemos sido aceptados, porque cuando nosotros aceptamos se nos limpian los pecados, pero después seguimos siendo seres humanos y podemos caer, o caemos más bien en pecados. El que dice que no peca es un mentiroso, y así es, pero eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Por el momento vemos que es una acepción, ¿verdad? Que es ser declarados inocentes. Ahora, además de ser declarados inocentes, el término justicia y justo, ¿verdad? O justificación tiene otro sentido, y viene del término hebreo tzedaká, que se traduce como justicia, caridad y bondad, ¿ok? O piedad también. La palabra piedad, tzedaká, se debió haber también traducido por, en vez de justicia, piedad también. Esta caridad, esta piedad, no es como un acto de misericordia nuestra. No, la Biblia no lo presenta así. No es como dar limosnas ahí los domingos, ¿verdad? Cuando vienen recogiendo la limosna y buscamos en lo más profundo de nuestros bolsillos para dar el menú. No es esto. Tampoco, ¿verdad? Tampoco es cuando nosotros queramos. La Biblia, ¿verdad? Establece la tzedaká,
¿verdad? Como una obligación, porque es un mandamiento de la ley de Dios, como vamos a ver. Entonces, la justicia, ¿verdad? Vamos a ver, o sea, más bien vamos a ver el otro concepto de justicia, que ahí sí nosotros tenemos que practicar. Lo explico así. Dice, ¿quién es el tzadik? El tzadik, ¿verdad? Que viene de tzedakah, o el piadoso, o el justo, ¿verdad? Ustedes han oído muchas, en la palabra que hay mucho, el justo tal, vamos a ver con ejemplos. Dice, el tzadik es un justo, un practicante de la justicia divina, del mandamiento de la tzedakah, ¿verdad? De la piedad o de la justicia. Ahora voy a explicarlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Noé, Job, Daniel, José, el carpintero, el padre terminal de Yeshua, y una figura, vean ustedes, Cornelio, el centurión romano, que no era judío, pero ¿por qué hacía eso él? Bueno, obviamente porque él conocía de la ley de Dios, aún antes de haber recibido el Espíritu Santo y la visita de Pedro, pero vamos a ver que eso está en Hechos 10. Vamos a ver el tzadik Job. ¿Por qué Job era un tzadik? ¿Por qué Job era un justo o un piadoso? Vamos a verlo. No es porque lo nombra así como se les ocurra, ¿verdad? No. Vean ustedes, entre otras ahí que están acerca de Job 29 y en 31, que se ven varios ejemplos o describen cómo era él. Vean cómo dice, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo. Y de sus dientes hacía soltar la presa. Vean lo que era él. Él ayudaba al ciego, a los cojos, ¿verdad? Al menesteroso. Él da justicia, ¿verdad? Por eso se informaba de las injusticias que se estaban cometiendo. Y aquellos que tenían presos o esclavos, ¿verdad? O en problemas a otras personas, dice que él hacía que soltara su presa. Eso es un justo, un tzadik, ¿ok? Eso, digamos, este concepto no tiene nada que ver con ser declarado inocente, como lo ven. Yo no soy loco, ¿verdad? Este concepto hay que aprendérselo también porque así debemos entender mejor para qué somos salvos. Vean ustedes el caso de Cornelio. Dice, tal vez un poquito en primer plano, dice así, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, ven, ahí está la palabra, y temeroso de Adonai. Vean ustedes el Dios. Recuerden que los romanos tenían muchos dioses, pero aquí se está refiriendo al Dios de los cielos, al único, al Elohim, a Jehová, ¿verdad? Él era temeroso, había conocido de él ahí cuando estaba ahí cerca de Judea. Dice, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Ven? Su fe se traducía en obras. ¿Ok? Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirando fijamente atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, el ángel, ¿verdad? Tus oraciones y tus limosnas han subido memoria delante de Adonai. O sea, era una fe activa, era una fe obediente, porque los que practicamos la justicia de Dios somos obedientes, porque hay un mandamiento que nos dice que tenemos que ser piadosos y generosos, ponernos en los zapatos de los demás a toda hora y en todo lugar, ¿verdad? Desde el cajero del supermercado al taxista, a cualquiera. Es más, Yeshua decía que había que ser benevolente con nuestros enemigos, amarlos. Ese es un hombre piadoso, ¿verdad? Entonces, tzedakah es una palabra hebrea que significa justicia y se refiere al concepto bíblico de dar caridad como una obligación moral, no solo como un acto de bondad. Se trata de un mandamiento fundamental de la palabra de Dios que busca corregir el mundo a través de actos de bondad personal, dinero, consejería, acompañamiento, oración,
¿verdad? Es para ayudar a los necesitados con el objetivo de restaurar la dignidad de sus semejantes. Así es. Vean ustedes donde está parte del mandamiento de Sedacá, Levítico 19:9, dice, y cuando ceguéis las mies de vuestra tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo y las espigas verdes a cosechar tu mies. No recogerás ni los granos de la uva y de tu viña recogerás. Para el pobre, para el peregrino lo dejarás. Yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice ahí entonces? Que nosotros, Él ordena a aquellos de su pueblo a que dejen de las ganancias para que se recojan. En ese caso, cuando cosechaban tenían que dejar ahí cosas para que los pobres, ¿verdad?, los extranjeros los recogieran, ¿verdad? Y aquí está el Deuteronomio 15, ¿verdad? Del 7 en adelante, dice, cuando hayas en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, ¿verdad? O sea, hay que dar con liberalidad lo que necesite. Si es más del diezmo, hay que dar más del diezmo, el 10%. Es con liberalidad, es ayudarlo efectivamente. Dice, y en efecto le prestarás lo que necesite. Si falta, le darás. No será de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Elohim en todos tus hechos, en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. De hecho, Yeshua se refirió a eso cuando les dijo, pobres siempre habrán, ¿verdad? Cuando el mismo Judas le dijo que había que repartir entre los pobres. Dice, no, pobres siempre habrán. Y obviamente se estaba refiriendo a esto. Hay un concepto que yo no quiero dejar de, que vamos terminando, que es la Sedacá. Acerca de la Sedacá, que es este concepto de Tikkun Olam. El concepto de Tikkun Olam es un concepto que deriva de la Sedacá o de la caridad o la piedad que Dios nos manda, ¿verdad? Está estrechamente ligada a la idea de reparar el mundo, de ese Tikkun Olam, que implica la responsabilidad humana de enmendar el sufrimiento y la injusticia en la sociedad. ¿A quiénes actuar primero? A los que están cerca de nosotros, en nuestra familia extendida, en nuestro barrio, a la par donde vemos, ¿no? Somos reparadores del mundo, ¿ok? Reparadores, como dice Tikkun Olam. Usted me dice, bueno, pero es Antiguo Testamento, está equivocado, porque vean ustedes, si usted me dice a mí que es el Antiguo Testamento y que no está vigente, está errado, porque vean ustedes aquí, donde Yeshua mismo se refiere eso dice que es el juicio de las naciones, donde Él juzga. Y vean ustedes que aquí no habla de salvos. No habla de salvos. El que hizo la salvación. No. Habla de personas que hicieron el bien. Dice así, entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, vean, ahí está. ¿Quiénes son los justos? Ahí está, los tzadikim, ¿verdad? Los que hacen piedad, dice. Y los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vimos de ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto es Tikkun Olam. Esto es practicar la caridad con la persona que tenemos a nuestro lado, ¿verdad? Y la que está lejos también. ¿Ok? Así que no me venga con el cuento ese de que es en el Viejo Testamento. No, señor. Yeshua no vino a abolir la Torah. Él lo dijo en 5:17. No he venido a abolir la Torah, sino a cumplirlo, ¿verdad? Entonces, ya para ir terminando, entendemos, ¿verdad?, que cuando somos declarados justos, no solamente fuimos declarados inocentes, sino que también lo podemos ver como un título que se nos dio, ¿verdad? Un título de justo, el cual debemos ejercer. ¿Acaso no es eso ser igual, verdad, que sal de la tierra y luz de este mundo? Porque Yeshua dijo que teníamos que ser sal de esta tierra y luz de este mundo, ¿ok? Precisamente vivimos para brillar
traer luz y paz a nuestro alrededor. Somos reparadores del mundo Tikkun Olam. ¿Y esto viene de dónde? De ser salvos. Y ser salvos es ser justificados, declarados justos. ¿Ves? No solamente inocentes, sino que practicamos eso. Así que qué bueno que podemos refrescar estos o dar a conocer que la profundidad de lo que es ser llamados salvos, ¿verdad? Así, yo tengo aquí algo que ahí en la comunidad nuestra presentamos, que es para enseñar, ¿verdad? Yo no sé, espero que ustedes sepan un poquito de béisbol, ¿verdad? Pero si se recuerdan, ahí en la base, primero en el home, ¿verdad? Que es donde dice glorificación, ahí se para el bateador y cuando batea pasa a primera base. Pero él no tiene que quedarse ahí, ese no es el fin del juego. El fin del juego es avanzar hacia la segunda base y avanzar hacia tercera base, ¿verdad? Y llegar hasta home otra vez, dar toda la vuelta completa. Pero nosotros lo comparamos así. La salvación es la primera etapa, es lo que nos da entrada y podemos practicar justicia de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios y de acuerdo a las enseñanzas de Yeshua. Y también buscar la santidad, ¿verdad? Que ¿a través de qué? De la obediencia. La santidad se busca obediencia, ¿verdad? Para luego ser ya, al final, sí, la glorificación, que eso sí viene de él. La glorificación viene de él. Bien, entonces, con esto termino. No dejando de lado, agradecerles que he llegado hasta aquí, ¿verdad? Y bueno, también otra vez decirles que pueden visitar nuestro sitio o nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias, espero que como siempre haya sido de edificación para todos y cada uno de ustedes. Gracias, buenas tardes.